Señor le bendiga, amada iglesia, a cada uno de ustedes. Es por la gracia, por la misericordia de nuestro Padre Celestial, que cada uno de nosotros se encuentra en este lugar para escuchar sus santas escrituras, su palabra que es inerrante, que es infalible, que es transformadora de almas, de mentes, de corazones. Recordarles de que estamos estudiando acerca de tiempos finales, acerca de la escatología, que tiene que ver con los últimos tiempos. Estamos en Apocalipsis, capítulo 6. El día de hoy vamos a estar estudiando del versículo 9 al 11. ¿Cuántos sellos estuvimos viendo el domingo pasado? 4, ¿verdad? El primero trataba del caballo blanco, que representaba una paz mundial, lo explicamos todo. El segundo sello hablaba acerca del caballo bermejo. ¿Qué color es el color bermejo? Rojo, de guerra, ¿verdad? Representando la guerra, lo explicamos todo eso. El tercero, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? Un caballo negro que representaba el hambre, la hambruna en toda la tierra, que estuvimos explicando. Y el cuarto sello era el de la muerte, del jinete montado en el caballo color amarillo. Lo estuvimos explicando también. Ahora vamos a entrar al estudio del quinto sello, cuando Cristo Jesús desata, abre el quinto sello. Y el tema del mensaje de hoy es oraciones de venganza, el quinto sello. Oraciones de venganza, el quinto sello. Apocalipsis capítulo 6, versículos del 9 al 11. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y su letra dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Versículo 10. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Versículo 11. Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos, que también habían de ser muertos como ellos. Oremos. Bendito Padre Dios, creador de los cielos y de la tierra, estamos delante de tu presencia, oh Señor, para aprender de lo que tú has revelado para nuestra enseñanza. Padre, es mi oración de que cada uno de los corazones aquí presentes pueda ser despertado a esta realidad espiritual que tú has revelado, Señor, para que nosotros tengamos una mejor manera de vivir conforme a tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, sabiendo, Señor, de que vienen tiempos terribles, catastróficos, que jamás han sucedido y que nunca más volverán a suceder. Padre, es mi oración de que a nosotros nos des la gracia y el poder de tu Espíritu Santo para podernos mantener siempre en Cristo Jesús, Señor nuestro. A la misma vez te pido que puedas sostener al expositor con el poder de tu Santo Espíritu, Padre, para la alabanza de tu nombre. En Cristo Jesús, en acción de gracias, te lo pedimos. Amén y amén. Amada iglesia, hemos estado estudiando acerca de todo esto que tiene que ver con los tiempos finales, con el fin, con el principio del fin, lo que Jesús llamó en el Evangelio de Mateo capítulo 24, principios de dolores. Quiero decirles de que antes de que sucedan estas cosas, se tiene entendido de que la iglesia ha sido raptada, ha sido levantada por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros estuvimos viendo los primeros 4 sellos el domingo anterior, y eso da inicio al último tiempo, a todas las cosas que han de suceder en breve, dice el Señor Jesucristo al inicio de esta revelación que es Apocalipsis, a su discípulo amado, a Juan. Nosotros en este momento nos encontramos en el inicio, en medio de la tribulación y de la gran tribulación.
¿Por qué razón? Los primeros 4 sellos muestran la tribulación que va desde un año, que abarca, mejor dicho, 7 años. Abarca 7 años lo que tiene que ver la tribulación y la gran tribulación. En este tiempo donde Jesucristo abre el 5º sello, está en el medio. Lo que se refiere que después de esto, con el sello número 6, número 7, que Él abre, que Él rompe, está dando entrada a la gran tribulación, que son cosas peores de las que habrán de suceder a las que hemos estado viendo en estos primeros 4 sellos que Él ha abierto. De manera que en este momento nosotros vamos a observar algo que sucede cuando Cristo Jesús abre este 5º sello. Hermanos, la mayoría de todos nosotros no puede negar algo. Nosotros tenemos muy conocido y sabemos de que Dios es un Dios de amor, es un Dios perdonador, es un Dios de misericordia, es un Dios bueno. Todos los creyentes y aún muchas personas que no son creyentes tienen ese conocimiento y entendimiento acerca de Dios, pero a la misma vez hay que tratar de ver quién es ese Dios a la luz de toda la palabra, a lo que Él se ha revelado, quién es Él. Porque sucede algo, hermano. A lo largo de toda la historia, las personas han creado dioses en cualquier forma que les agrade y se acomode a su modo pecaminoso de vivir. Pero Dios reprende a tales personas en el Salmo 50, 21. Él dice: pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Hermanos, Dios es lo que Él ha revelado lo que es. Dios es lo que Él ha revelado que es en las Escrituras y no lo que las personas se imaginan que Él es. Ya vimos que Dios es un Dios amoroso, perdonador y bueno, pero también Dios es un Dios santo y es un Dios justo. Y todo esto que está sucediendo cuando Cristo Jesús está abriendo cada uno de estos sellos en secuencia, se está mostrando la justicia de Dios sobre todos aquellos hombres y mujeres que rechazaron a Cristo Jesús, y Él manda sus juicios. Y estuvimos hablando también qué es lo que contenía este libro, que era como un pergamino, este rollo, y él en esencia contenía lo que Cristo Jesús le pertenece, que es la tierra en su total plenitud, porque había alguien que fue un usurpador llamado Satanás, y eso lo estuvimos explicando la vez pasada. Ahora bien, hermanos, una verdad acerca de Dios es que no es tan popular acerca de su amor, de su misericordia, pero hay una gran verdad acerca de Él, que Él es un Dios de venganza. Y es lo que se muestra en este sello, donde los mártires, quienes fueron asesinados en el tiempo de la tribulación, cuando se abrió el primer sello, el segundo sello, el tercer sello, el cuarto sello, fueron asesinados. Es donde nosotros vamos a estar haciendo uso del estudio para que nosotros comprendamos a mayor exactitud lo que Dios ha revelado para cada uno de nosotros. Hermanos, Dios es un Dios de venganza contra quienes rechazan a su Hijo amado Jesucristo. Él va a hacer pasar juicio a todas aquellas personas que no creyeron en su Hijo amado Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Él lo muestra repetidas veces a lo largo de su palabra, como lo dice Deuteronomio capítulo 32, versículo 35. Dios hablando. Y esto es algo a lo que las personas en el Nuevo Testamento, como el apóstol Pablo, hace referencia a este versículo de Deuteronomio 32, versículo 35. Dios declaró: mía es la venganza y la retribución, que tiene que ver con el pago a cada persona rebelde, pecadora, inicua, que no ha querido someterse a la voluntad de Él ni ha querido creer en Cristo Jesús. Ahora, como creyentes, cada uno de nosotros tiene que conocer todo esto. Conocemos el lado del amor de Dios, de la bondad, de la misericordia, pero también es necesario que conozcamos el lado de la venganza de Él, de los juicios de Él, de la justicia de Él y de su santidad,
que verdaderamente Él demanda llevar a cabo. Es muy importante que lo tengamos presente, porque es lo que estamos viendo en estos versículos acerca del quinto sello, como lo vamos a explicar más adelante. También en Isaías capítulo 63, versículo 4, dice Dios: porque el día de la venganza está ¿en dónde? En mi corazón, dice Dios. Tengamos presente esto, porque de esto es que trata este quinto sello. Dice Isaías 63:4, porque el día de la venganza está en mi corazón. Y Él sabe qué día va a llevar a cabo todo esto, y es cuando está desatando todos estos sellos, que Cristo Jesús es el único que pudo abrirlos, después de que Juan estaba llorando y no hallaba quien lo podía abrir, y el único digno era el Cordero de Dios, Jesucristo. Está en mi corazón, dice, y el año de mis redimidos ha llegado. Ahora, varios salmos, tenemos que conocer esto acerca de lo que dice Apocalipsis 6, del quinto sello. Varios salmos son conocidos como los salmos imprecatorios. ¿Y qué significa la palabra imprecatorio? Viene del verbo imprecar, que significa maldecir a alguien o desear que le vaya mal a alguien. En repetidas ocasiones el salmista oró así. Nosotros podemos ver cómo es que piden que venga de los malvados. El Salmo 79:10 dice: sea notoria en quienes, en las gentes, delante de nuestros ojos, ¿qué cosa? ¿Qué tiene que ser notorio? La venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. Esta es una oración en el Salmo 79:10 que tiene que ver con este deseo que alguien tiene, porque es imprecatorio este salmo, pidiendo que le vaya mal a los inicuos, a los pecadores. Y es donde nosotros vamos a tratar de ver, a la luz de la palabra de Dios, cómo es que cuando se abre el quinto sello, en el versículo 10 dice: y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre? Están pidiendo de que Dios vengue la sangre de ellos que fueron asesinados durante el tiempo de la tribulación. Hermanos, a la misma vez sigue diciendo el salmista, en el Salmo 94 dice, el salmista oró. ¿Qué dijo en el Salmo 94 el salmista? En el versículo 1 y 2. Jehová, ¿Dios de qué? Dios de las venganzas. Ahora tenemos presente, pueblo de Dios. Dios es bueno, es misericordioso, es amor. Pero también hay otra parte donde Él es un fuego consumidor. Él es vengador, en su corazón está la venganza, de Él es la venganza, y Él va a dar la retribución de lo que trata Apocalipsis 6. Es por eso que tenemos que tener una mente sobria para poder ir entendiendo esto paso a paso. Estamos apenas en la introducción para ir viendo todo esto de lo que trata el quinto sello, amados hermanos. El salmista oró: Jehová, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate, dice, engrandécete, oh juez de la tierra. Da el pago ¿a quiénes? A los soberbios, claro que sí. Y el versículo 23 de ese mismo salmo dice: y Él hará volver sobre ellos su iniquidad y los destruirá en su propia maldad. Los destruirá Jehová nuestro Dios, como cuando la sangre de estos mártires le está clamando a Dios: ¿hasta cuándo, Señor, no juzgas? ¿Hasta cuándo vas a vengar nuestra muerte? Lo que está sucediendo, lo que ha pasado en el primer sello, segundo, tercer y cuarto sello. ¿Cuándo vas a hacer tú la justicia de todo esto? Y es donde vamos a ir viendo más adelante, donde Dios reprende a todas estas personas que han sido utilizadas, que son el ejército, el principado de Satanás, a quien se les dio potestad de poder matar a la cuarta parte de la tierra en estos sellos que hemos estado viendo anteriormente. Hermanos, otros salmos imprecatorios son el 7, ustedes lo pueden estudiar en su casa, el 7, el 35, el 40, el Salmo 55, el Salmo 58, 59, 69, 109, 137 y 139. Ahora, no está la venganza de Dios limitada al Antiguo Testamento, como nosotros estamos viendo en estos salmos, en Isaías, que ya leímos también. Jesús describió el futuro tiempo del juicio de Dios durante el tiempo de la tribulación como los días de retribución. Eso está en Lucas capítulo 21, versículo 22. Pablo,
escribió a los tesalonicenses, en segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo del 6 al 9, lo siguiente: esto es demostración de ¿qué? Del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Hay un padecimiento que estos mártires también tuvieron por causa del reino de Dios, que eran testigos y fieles a la palabra de Dios. Porque es justo delante de Dios pagar ¿con quién? Con tribulación. ¿A quiénes? A los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Es lo que Dios les dice a ellos, que sigan descansando, más y dar vestidura a las personas que están clamando venganza. Dice: cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, eso está mucho más adelante en Apocalipsis, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, oigan, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán ¿qué? Pena eterna. ¿De qué? Pena de eterna perdición. Excluidos, van a ser quitados ¿de dónde? De la presencia del Señor y de la gloria. ¿De qué? De su poder. Exactamente, así es, hermanos, la expectativa de la llegada del gran día de la ira de Dios, conocido como el día del Señor, de lo que trata el quinto sello. Ese día vendrá en el periodo de los 7 años de la tribulación, la semana 70 de la que habla Daniel en capítulo 9, versículo 27, particularmente durante el periodo de los últimos 3 años y medio. Ahí está, que Jesús describió como la gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, como le dijo él en Mateo 24, 21 y en Apocalipsis 7, 14. Los primeros 4 sellos, la paz, la falsa paz; el segundo, la guerra; el tercero, el hambre; y la cuarta, la mortandad, ocurren durante la primera tribulación, durante la primera parte de los 3 años y medio. Ahora, en este tiempo, hermanos, nosotros vamos a ver algo que tenemos que ser un poco inteligentes a la hora de estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque Jesucristo está hablando, y quiero que ustedes vayan a Mateo 24, acerca de cómo es que Él describe todas estas cosas que están por suceder en orden. Dios es un Dios de orden. Mateo 24. Ustedes pueden ver cómo Él comenzó hablando en el versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Eso tiene que ver con la paz mundial, lo explicamos. Luego Él dice: y oiréis de guerra y rumores de guerra, en el versículo 6. Ese fue el jinete bermejo, el rojo. Luego el versículo 7 dice: se levantarán nación contra nación y reino contra reino, es lo mismo, y habrá pestes y hambres. Tiene que ver con el caballo de la hambruna, que tiene que ver el tercero. Y el cuarto tiene que ver con la mortandad a consecuencia de todas estas guerras y la hambruna que sucedió en este periodo. Ahora, Él menciona: y esto será principio de dolores, en el versículo 8. Ahora vamos con el quinto sello. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Ahí están los mártires que fueron asesinados en este periodo. Y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, dice. Ahora, el versículo 15, quiero que lea Mateo capítulo 24, 15, que tiene que ver mucho en relación con todo lo que estamos viendo. Dice: por tanto, dice Jesucristo, Mateo 24, 15, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. ¿Cuál es el lugar santo? El templo de Jerusalén. Amén. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. ¿Cuál es esa abominación desoladora, hermanos? Antes de que viniese Cristo Jesús, en el período intertestamentario, 2 siglos antes, ocurrió una abominación en el templo. ¿Cuál fue esa abominación? Sucedió de que había un rey malvado de Siria llamado Antíoco Epífanes, quien profanó ese templo, quien metió a un cerdo en ese lugar y trató de adorarle y hacer ver como que era Dios. Esa fue una profanación que sucedió. Ahora va a suceder una profanación que va a ser también peor en el tiempo, cuando Jesucristo dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, dice, el que lea entienda, va a suceder lo siguiente:
el anticristo se va a revelar. El anticristo se va a revelar en este tiempo, sentándose en el trono de Dios, haciéndose pasar como Dios y que todos lo adoren a Él. Nosotros podemos ver eso en 2 Tesalonicenses, hermanos, donde Jesucristo está hablando acerca de toda esta gran abominación que está por suceder, y es terrible lo que está por pasar. Hermanos, 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9, ¿alguien encontró? Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Y anterior a ese tiene que ver con el engaño de Satanás, el anticristo. Porque os acordáis, hermanos, de vuestro trabajo. Segunda de Tesalonicenses 2:9. Lo vamos a leer desde el 6. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 6. Y ahora vosotros sabéis lo que Lo detiene. a fin de que a su debido tiempo Se se manifieste. manifieste. Ahora, ¿quién detiene al anticristo ahorita? Jesús. El Espíritu Santo. Es el que está restringiendo el pecado. Y es el que está restringiendo que Él se revele en este momento. Pero el Espíritu Santo va a ser quitado en un momento. Y luego el versículo 7 dice: porque ya está en acción ¿qué? El misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, es el Espíritu Santo, hasta que Él a su vez sea quitado del medio. El Espíritu Santo va a ser quitado del medio. Dice el versículo 8. Y entonces, ¿qué va a pasar? Versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, Así es. a quien el Salvador matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ahí está. Inicuo, cuyo advenimiento, cuya llegada, cuya venida es por obra de quién. Sí. ¿Es por obra de quién? Versículo 9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Así es. Ahora, hermanos, miren, Satanás en este momento está operando de una forma donde supuestamente Él es Dios. Es una abominación desoladora que va a suceder. En todo este tiempo nosotros vamos a ir viendo paso a paso cómo es que Dios mismo describe lo que está por suceder, como lo explicamos en Mateo 24, versículo 8, 9, 10. Hermanos, el quinto sello marca el punto medio del periodo de la tribulación, estableciendo un puente. Ahora, la fuerza es las oraciones de los santos de Dios a Él para exigir venganza sobre la rebelde humanidad, lo que está diciendo Apocalipsis capítulo 6 versículo 10, y clamaban a gran voz diciendo, ¿qué es lo que estaban diciendo? Y clamaron diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Ahora, aquí, hermanos, se hacen evidentes tres aspectos al abrirse el quinto sello. ¿Cuáles son esos tres aspectos? Número uno, las personas que participan, es las almas, ahí lo dice. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo verdadero? Número uno, y de eso vamos a estar estudiando, hermanos. Y número dos, tiene que ver con la petición que hacen. ¿Cuál es la petición que hacen ellos? Exacto, que juzguen, que vengue. Y número 3, la promesa que ellos reciben. ¿Qué es lo que reciben ellos? ¿Qué reciben? Vestiduras blancas. ¿Alguien puede mencionar los tres aspectos de lo que vamos a estar estudiando, de lo que hablan los versículos? Número 1, dijimos. Ellos hacen la petición. Exacto. Las personas que participan, las almas, los mártires. Número 2, la petición que hace. Y número 3, la promesa que está aquí. Número 1, las personas. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio que ellos tenían. Ahora, hermanos, la iglesia va a ser raptada. Todos aquellos que creemos en Cristo Jesús, va a haber un rapto, somos levantados. Van a haber personas aquí que van a quedar. Esas personas, cuando estén pasando estos juicios, algunos van a creer. Esos que crean en Jesucristo como su Señor y como su Salvador,
van a ser perseguidos, van a ser matados, van a ser asesinados, van a ser atribulados. Y todos estos van a estar clamando. ¿Alguien de ustedes recuerda como cuando sucedió que Caín mató a Abel? ¿Qué le dijo Dios? Al principio de la creación estamos viendo eso. ¿Qué le dijo Dios a Caín cuando Abel había sido muerto? ¿Qué le dijo? ¿Quién recuerda esas palabras? Que la sangre de tu hermano Abel, ¿qué cosa? ¿No recuerdan? ¿Quién ha estudiado acerca de eso? ¿En clase dominical se nos da? ¿Hola? La sangre de Abel estaba ¿qué? Clamándole a Dios. Estaba muerto y la sangre estaba clamando. Ese mismo escenario se va a llevar a cabo en el fin de los tiempos, donde todos estos mártires que van a ser asesinados por causa del evangelio, porque Dios aún en la tribulación, aún en estos juicios que Él va a estar desatando, que todo va a ser catastrófico, va a ser horrendo, va a ser horrible, muchos se van a convertir, muchos van a creer en Jesucristo, pero cuando hagan esto, el anticristo los va a matar, porque se le va a dar potestad de parte de Dios que mate a los santos de Dios. Y es por eso que más adelante Dios les dice a ellos en el versículo 10 dice, 11 dice, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo Dios que descansasen que todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser ¿qué? Muertos como ellos. Dios en esta tribulación tiene el número indicado de los consiervos, de los hermanos, de los mártires que han de ser asesinados también en estos tiempos catastróficos, horrendos, cuales no han habido en toda la historia de la humanidad. Y esta sangre es la que nosotros estamos viendo de estas personas que le están clamando a Dios, le están preguntando hasta cuándo va a venir justicia, va a hacer el Señor todo esto. Pero analicemos algo. La intención de ellos, ¿saben cuál es? ¿Hasta cuándo, Padre, tú vas a destruir al diablo, al anticristo, al falso profeta? ¿Hasta cuándo vas a destruir toda la maldad para que nosotros ya reinemos con tu Hijo amado Jesucristo de una vez y para siempre? Esa es la intencionalidad que ellos le están diciendo a Dios en este momento. Ahora, hermanos, hay algo que nosotros tenemos que observar y es lo siguiente. Todo esto que Jesucristo nos está revelando a cada uno de nosotros tiene que ver con la persecución que se va a dar a sus inicios, una persecución que va a ser de alcance mundial. Jesús lo advirtió también, porque esto es una secuencia de Mateo 24, en el versículo 9 Jesús dijo, seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre, dice. Ese versículo implica también que los gobiernos del mundo tolerarán, si no dirigirán activamente la persecución contra todos estos que hayan creído en Jesucristo. Oigan, de tal modo de que Satanás va a tener control en todos los gobiernos, porque van a creer en él, en el anticristo, pero va a haber una gran persecución y van a matar a los hijos de Dios, porque el amor de muchos se enfriará en el postrer tiempo, como también Jesucristo lo dice. Ahora, esto, hermanos, los juicios de Dios siempre han servido como filtro para la iglesia, para ver quiénes son las personas que están por aferrarse más a Dios, a arrepentirse y creer en Jesucristo, o las personas que les vale, que les da igual que estén viniendo juicios tras juicios y no se quieren arrepentir. Jesús lo dijo en Mateo capítulo 24 del 10 al 12. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Jesucristo lo mencionó en este momento, amada iglesia. Ahora, hay algo que nosotros tenemos que estudiar. Cuando Jesucristo dice de que el evangelio es necesario que se predique por toda la tierra, ¿saben a quiénes va a usar Dios para que lleven el evangelio a predicar en toda la tierra? En este tiempo de tribulación se va a predicar el evangelio. ¿Sabían ustedes? Va a utilizar a 2 testigos. Antes de los 2 testigos, que son los 2 olivos, va a usar a 144,000 judíos que prediquen la palabra de Dios en este tiempo. ¿Ya han oído acerca de los 144,000 sellados? Son judíos. Eso lo encontramos adelantito de Apocalipsis 6, donde estamos estudiando en el capítulo 7. ¿Qué dice?
Después de esto había 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios, él está vivo, del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Había una autoridad de parte de Dios a estos ángeles para poder reñar. Pero, ¿qué es lo que le dice Dios a estos ángeles? Diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar, versículo 3 de Apocalipsis 7, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado, ¿qué? ¿En quién? ¿En dónde? En sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Versículo 4, ¿qué dice? Que Juan oyó el número de los ¿qué? De los sellados. ¿Cuántos eran? 144,000. De todas las tribus de los hijos de Israel son judíos. Y ahí se va derivando 12,000 de la tribu de Judá, de la tribu de Rubén, de Gad, de Neftalí, de Aser, y ahí va sucesivamente. Dios va a usar a todos estos judíos para la evangelización en medio de la gran tribulación, para que muchos sean convertidos y sean salvados. Amén. ¿Vamos entendiendo esto un poco, hermanos? Si hay alguna duda, la podemos hacer. Yo creo que aquí, o sea, estos 144,000, en ese tiempo que como ya no va a estar la iglesia ni el Espíritu Santo, ¿verdad? Sino que se está aconteciendo todo. Los juicios. Entonces, Dios va a matar ángeles y van a predicar el van a evangelio. predicar el evangelio, y todos aquellos que reciban a Jesús serán estos añadidos. Van a ser salvos, van a ser lo que en el versículo 9 al 10 dice. ¿Qué dice el versículo 9? De capítulo 7 de Apocalipsis. ¿Qué dice? Después de que ellos han evangelizado los 12,000 judíos, ¿qué sucede en el versículo 9? ¿En el versículo 10? Entonces son los 144,000 son los judíos que han venido a evangelizar. ¿Qué me queda la? No, sucede así, Dios va a elegir de cada tribu de Israel, de las 12 tribus, aquí como lo dice, de cada tribu va a elegir a 12,000 hombres que Él va a sellar en su frente, y estos van a tener la labor de evangelizar en el tiempo de la gran tribulación. Ellos van a estar en este tiempo, pero Dios los va a sellar. Dios les va a poner una marca distintiva diciendo de que estos son míos, son parte de mí. Es donde el apóstol Pablo dice que todo Israel será salvo en este tiempo, donde Dios va a elegir a 12,000 personas de cada tribu, que son 144,000 sellados, y les va a encargar de que anden predicando el evangelio en este tiempo. Y después de esto los va a llevar con él, y va a venir 2 testigos que son 2 olivos, 2 hombres que van a estar predicando también por 3 años y medio la palabra de Dios. Van a estar predicando, y después de esto él va a mandar a un ángel que ande predicando por toda la tierra en medio de todos estos juicios que están sucediendo, de manera que aún en los peores juicios aterradores que se encuentren aquí en la tierra, Dios va a estar dando oportunidad a las personas que se arrepientan de corazón y que crean en Jesucristo. Eso es lo que trata todo esto, hermanos. Dios, a la misma vez que manda juicio, a la misma vez Él manda el tiempo que se arrepientan las personas, como lo dijimos, que hubieron unos que sí se arrepintieron, pero hubieron otros que no se arrepintieron en ese tiempo. ¿Entendieron un poco esto? En este tiempo van a haber personas, un ejemplo, la iglesia es raptada, es levantada. Todos los que han creído en Cristo Jesús, supónganse ustedes en este momento, somos levantados, todos los que creemos en Cristo Jesús, somos raptados. Luego de eso, vienen los 4 sellos, comienzan a abrirse uno por uno. Luego, en ese tiempo, Dios va a elegir, porque Él es soberano, a hombres judíos de cada tribu, y Él va a sellarlos a ellos, los va a sellar para que ellos verdaderamente prediquen la palabra de Dios, para que en medio de la gran tribulación que está sucediendo muchos sean salvados. ¿Me doy a entender? De eso que trata todo esto, y después trata de 2 hombres que son 2 olivos, como vamos a ver más adelante. Pero el versículo 9 dice: después de esto miré, y aquí una gran multitud, oigan, la cual nadie podía contar, de todas las naciones. Este es el resultado del evangelio, de haberse predicado por todas estas tribus.
y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en la mano, y ellos estaban clamándole exaltación a Dios en todo momento. Ahora, hermanos, en el versículo número 10 de Apocalipsis 6 dice: y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero? Dice: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero? Dice: no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. Muchos cristianos actúan como si la oración fuera una simple formalidad con muy poco efecto. Sin embargo, de modo sorprendente, las oraciones de los mártires de la tribulación moverán la mano de Dios. Jesús ilustró ese mismo principio en la parábola de la viuda persistente y el juez injusto. ¿Qué decía? En Lucas capítulo 18, versículo del 7 al 8. ¿Qué decía esa parábola? Después de que esta viuda le clamaba a él, dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a quienes? A sus escogidos que claman a él de día y noche. ¿Se tardará en responderles? Os digo que de pronto les hará justicia. Las oraciones de los mártires, que estamos viendo aquí en el versículo 10 de Apocalipsis 6, de la tribulación participarán, activando la poderosa mano de Dios de ejecutar sus juicios sobre todas estas personas que los asesinaron, que los mataron, y sobre el anticristo, y sobre todas estas cosas diabólicas que están sucediendo en este tiempo, hermano, porque ellos en sus oraciones están haciendo oraciones urgentes, fervientes, apasionadas y consecuentes con el propósito y la voluntad de Dios. Ahora preguntémonos: ¿cómo es que esta sangre de estos mártires claman por justicia, por venganza? ¿Cómo es eso? Porque nosotros vivos clamamos a Dios, ¿verdad? Pero también los muertos que hayan muerto en Cristo Jesús también van a estarle clamando a Él en este momento. Como ya lo vimos, que también la sangre de Abel, el hermano de Caín, clamaba a Dios, y Dios interceptó a Caín y le dijo: ¿dónde está tu hermano? La sangre de él me llama, me clama. ¿Se están dando cuenta de lo que tiene que ver el quinto sello? Va a mover la poderosa mano de Dios para que lleve aún mucho más el juicio horrible, catastrófico, sobre todos aquellos inicuos y rebeldes que se niegan a creer en Cristo Jesús, y ellos están clamando porque ya Dios destruya de una vez para siempre al anticristo, que ya no exista más pecado, que ya no exista más maldad. Están clamándole al Señor. Los mártires basan su pedido de venganza en dos de los atributos de Dios. ¿Cómo le llaman a Dios en ese momento? ¿Hasta cuándo, Señor, qué? Este es un atributo. ¿Y el otro? Los mártires basan su pedido de venganza en dos de los atributos de Dios. Como Dios es santo, Él debe juzgar el pecado, número 1. Eso se encuentra en Salmo 5, versículos 4 a 5, en Habacuc del 1, en Habacuc 1, versículo 13, en Hechos 10, 42, en Hechos 17, 31, en Romanos 2, 16, 3, 6 y en 2 Timoteo 4, 1. Y como Él es verdadero, debe ser fiel a su palabra y cumplir sus promesas. A esos dos atributos se están aferrando estas personas, clamándole a Dios: ¿hasta cuándo, Señor santo? Ahí está. Y verdadero. ¿Hasta cuándo? Dice: no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. Dice. Ahora, esto no refleja una venganza personal, lo que están haciendo ellos, por parte de ellos mismos. No están tratando de decirle a Dios lo que debe hacer y cuándo lo debe hacer. Le están preguntando porque tienen el deseo santo de ver a Satanás y al anticristo destruidos. Con esa intención lo están haciendo. La frase "los que moran en la tierra" es una frase técnica que se refiere en todo el Apocalipsis a los impíos, como fue el caso del difunto Abel. La misma tierra clama por su sangre, demandándola de manos del asesino, al inicio de la creación y al fin de los tiempos clamando. Ahora, vamos a ver la promesa que se encuentra en el versículo 11 del capítulo 6. Y se les dieron, ¿qué? Vestiduras blancas. ¿Qué representan las vestiduras blancas? Santidad, pureza,
¿Qué más? ¿Qué más? El 12 al 6, El 11, 6:11. La promesa. se le dieron vestidura blanca y se les dijo que descansasen Todavía un poco de tiempo. hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, Así es. que también habían de ser muertos como ellos. Dos elementos forman la respuesta de Dios a estos santos mártires, hermanos. Un regalo simbólico, las vestiduras blancas, y una palabra hablada. Se les dieron por Dios cuando llegaron al cielo vestiduras blancas. Esto es un manto largo que corre hasta los pies, que representa santidad, pureza, para que ellos se den cuenta de que ahora que están en Cristo Jesús, va a llegar un momento donde Dios va a pasar juicio, pero le dice Dios a ellos que esperen todavía un poquito más de tiempo. Espérense un momento y van a ver cómo es que el anticristo, cómo es que Satanás va a ser destruido de una vez para siempre, ya no va a haber maldad. Esperen un poco de tiempo hasta que el número de sus consiervos, de sus hermanos, de las personas mártires también que han llegado a creer en Cristo Jesús, sean también muertos como han sido ustedes. ¿Se dan cuenta? Esperen un momento, hermanos. ¿Han escuchado ustedes la frase de que cuando los judíos rechazaron a Cristo Jesús, vino Dios y le dijo de que era necesario de que iba a entregar el evangelio en manos de personas que no era su pueblo, refiriéndose a gentiles, y que hasta que entrara la plenitud de los gentiles, Dios tiene un número establecido? ¿Lo han escuchado, sí o no? Dios tiene un número establecido de los gentiles que van a entrar al reino de los cielos, y cuando eso suceda, entonces después de esto también va a haber un número de judíos que va a ser salvado. Al igual que esta frase, descansen un poco de tiempo. ¿Por qué van a descansar un poco de tiempo? Porque necesitan muchas otras personas ser evangelizadas y que crean en Jesucristo como su Señor y como su Salvador, y entonces va a haber oportunidad, va a haber potestad de parte de Dios darle al anticristo, a Satanás, a que también mate a sus santos, como lo vimos la vez pasada, que le va a dar autoridad de que mate a sus santos. Y hasta que todos ellos sean asesinados y matados, va a venir Cristo y va a reprender a Satanás, al anticristo, al falso profeta, y lo va a mandar al lago de fuego que arde en azufre, en fuego que nunca se apagará, dice la palabra de Dios. Esperen un momento, está diciendo él. Esperen un momento hasta que se complete el número de sus consiervos. O sea que Dios también tiene un número limitado en todos los que van a ser salvados en este tiempo. Sí, ¿verdad? Habla de límites, que son multitudes, claro que sí, porque el versículo 9 de Apocalipsis 7 dice: después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. O sea que van a ser millones de millones que van a ser salvados en este tiempo, la cual nadie podía contar, de todas que las naciones y tribus y pueblos y lenguas. ¿Se dan cuenta? Van a haber multitudes que nadie va a poder contar, que se les da también vestiduras blancas, y después que salen con vestidos y de ropas blancas, dice la palabra de Dios. Ahora, hermanos, cuando nosotros estamos observando todo esto acerca del quinto sello, nosotros nos damos cuenta a la misma vez de lo importante que es la oración. Y no me vaya mal a confundir, por favor. Nosotros no somos llamados a orar para que otras personas sean castigados, les vayan mal, aunque la Biblia enseña, ¿verdad?, el salmista cómo oraba y cómo lo hacía. Pero ya en la venida de Cristo Jesús nos manda a amar ¿a quiénes? A nuestros enemigos. Ahora bien, hermanos, jamás intentemos en nuestras propias manos tratar de vengarnos de los que hacen el mal. Al contrario, Dios dice: no sean vencidos de lo malo. Al contrario, dice: venzan el mal con el bien. Si alguien te pega en la mejilla derecha, ponle también la izquierda. Nosotros debemos de aprender algo. Si nosotros estamos en Cristo Jesús, nosotros no vamos a pasar estos juicios horribles que están por llegar a la tierra. El sello número 6, el sello número 7 son
mucho más peores cada vez más, se va intensificando peor cada vez más, como cuando una mujer está en su obra de dar a luz, en su parto. Los dolores se van multiplicando y van subiendo de intensidad gradualmente, cada vez aún mucho más. Estos principios de dolores así sucederá sucesivamente, también pasará una secuencia donde habrá mucho sufrimiento. Ya vimos, va a haber una supuesta paz mundial que va a traer el anticristo, después va a haber guerra, después va a haber hambruna, van a haber terremotos, después van a haber muchas hambres, muchas muertes, y después de esto va a suceder el tiempo donde se abre el quinto sello. Están las oraciones de los mártires asesinados en este tiempo de la tribulación, le están clamando a Dios, y después de esto, que Dios les dice, esperen un momento nada más, comienza a desatarse aún mucho más la furia de la ira de Dios sobre todos aquellos rebeldes, hombres y mujeres pecaminosos y pecadores que no quisieron creer en Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Ahora, sello número 7, ahorita estamos hasta el número 5 y estamos concluyendo. El número 7 desata las 7 trompetas, donde cada ángel va a ir tocando una y va a haber juicio en cada una de estas trompetas que es tocada, sonada por cada ángel. Va a haber juicio sobre la tierra, destrucción cual nunca se va a ver, catastrófica a nivel mundial. Después de que la séptima trompeta es tocada, vienen las 7 copas de la ira de Dios. 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas de la ira de Dios, donde se está desplegando a cabalidad todo lo que tiene que ver con la ira, con el furor de Dios, con la venganza de Dios que Dios está reservando para aquel día a todos aquellos que se nieguen a creer en Cristo Jesús como su Señor y su Salvador. El llamado de urgencia para cada uno de nosotros es, en este tiempo, arrepentirnos de nuestros pecados, volvernos a Dios, confesar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador para poder ser salvos de la ira venidera. Dios ha reservado una ira. Dios tiene en su corazón la venganza como Él lo ha establecido. En ese punto, en ese clímax alto, va a ser descargado sobre todas aquellas personas que no crean en Jesucristo. Por esa razón, todo aquel que cree en Cristo Jesús, ¿saben qué sucedió? La ira de Dios fue descargada sobre Jesucristo, porque Jesucristo fue propiciación por nuestros pecados. Él se crucificó en esa cruz. Dios Padre descargó en él su ira sobre el santo, sobre el justo. Jesucristo sufrió en esta cruz, pasó una especie de infierno para que tú y yo no pasáramos ese infierno y esos juicios que están por venir. Por eso es que tenemos que darle gracias a Cristo Jesús, porque Él nos ha salvado, nos ha librado de la ira venidera, nos ha dado salvación, nos ha libertado del mercado de esclavitud, de pecado donde nosotros nos encontrábamos. El llamado a la iglesia es a permanecer en obediencia a la palabra de Dios, a permanecer creyendo en su palabra, descansando en sus promesas, amando a Dios, amando a mi prójimo. ¿Por qué a mi prójimo? Porque ellos son portadores también de la imagen de Cristo Jesús, de la imagen de Dios. Ahora bien, entendamos algo. Dios en su creación decidió llevar a cabo gloriosamente mediante todas las personas que reflejaran su grandeza, su amor, porque son portadores de la imagen de Dios. Pero Satanás distorsionó esa imagen con el pecado que la metió. Pero Cristo Jesús vino a redimir todo esto, a cambiarlo. Y ahora nosotros estamos testificando de las grandezas, de las maravillas de aquel que nos rescató de las tinieblas a su luz admirable para llevar la grandeza del poder de Dios. Muchas veces en muchas iglesias no se toman estos, o no hacen uso de estos capítulos o versículos donde se muestra la venganza de Dios, la ira de Dios, el juicio de Dios, todo lo que Dios despliega a cabalidad sobre la tierra en tormento a aquellos rebeldes pecadores que no quieren convertirse al Evangelio. Es por eso que nosotros tenemos que estudiar toda la palabra de Dios, todo el consejo de Dios, ver a Dios como un Dios bueno, santo y misericordioso, un Dios de gracia, un Dios de paz, un Dios de amor, pero también un Dios justo. Un Dios que no va a pasar por alto la impunidad ni la iniquidad. Un Dios santo que cuando su justicia se ve violada, Él viene y tiene que haber una reivindicación que está en Cristo Jesús. Y si alguien no está en Cristo Jesús, la persona paga las consecuencias. Ahora, lo horrible de todo esto es para todos aquellos que rechazando a Jesucristo como su Señor y su Salvador,
vaya a dar al lugar donde le toca estar a Satanás, a un lugar de tormento, de condenación eterna, donde jamás, nunca van a salir de ese lugar. Por eso es que tenemos que arrepentirnos, pedirle perdón a Dios por todos nuestros pecados, creer en Cristo como nuestro Señor y Salvador y comenzar a obedecer su palabra en gratitud por lo que Él ha hecho con nosotros, porque el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que tenga oídos para oír, que oiga. Vamos a orar. Gloria a Cristo Jesús. Amantísimo Padre Celestial, Dios creador de los cielos y de la tierra, te damos las gracias, oh Señor, porque tú, mediante tu Hijo amado Jesucristo, nos has dado la salvación y vida eterna a cada uno de nosotros, que por medio de tu gracia, de tu amor eterno con el que nos has amado desde antes de la fundación del mundo, tú decidiste soberanamente, oh Señor, darnos salvación en tu Hijo amado Jesucristo. Padre, ayúdanos a llevar el Evangelio, que es la salvación a todos aquellos hombres y mujeres que están perdidos, que están sin ti, sin Cristo y sin esperanza, Padre, para que ellos no sufran de estos juicios venideros que son reales, porque tú eres real, que va a suceder vívidamente, porque tú eres un Dios vivo, que va a desplegar de toda tu ira y venganza sobre todos aquellos hombres en el tiempo que tú has establecido llevar a cabo, Señor. Vas a desplegar toda tu ira sobre todos aquellos hombres que no han creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Es mi oración, Padre, de que cada uno de nosotros pueda venir en la convicción de arrepentimiento por medio del mover de tu Espíritu Santo, para que nosotros estemos siempre, Señor, en Cristo Jesús, para que nosotros permanezcamos en tu amor, en tu gracia, y que no recibamos esa ira, como tú mismo lo dices. Tu palabra dice, porque no nos ha llamado Dios a ira. Esa ira tiene que ver que no nos ha llamado a la ira tuya, Señor, que tú vas a descargar sobre toda esta humanidad pecadora que no quiere creer en Cristo Jesús. Padre, que nosotros estemos unidos en Cristo Jesús, que es nuestro Señor y Salvador, nuestro Redentor. Bendice a todos mis hermanos que han escuchado este mensaje y a los que han estado vía redes sociales para la alabanza